El Mesías y la abominación desoladora. En el libro de Daniel encontramos en el capítulo 8, los versos 12 al 13, sobre la abominación desoladora. Esto consiste primeramente en la suspensión del sacrificio continuo que se realizaba en el templo, es decir, el ofrecimiento del cordero en la mañana y en la tarde. Por otra parte, significa la desolación del lugar santo, es decir, del templo, porque se levantó en el templo una estatua al dios Zeus. Y asimismo, en el altar dedicado a Dios, se ofreció un enorme cerdo, y todo esto bajo las órdenes del rey Seleucida Antíoco IV, quien en el año 167 a.C. había invadido Jerusalén para imponer por la fuerza la helenización al pueblo judío. Jesús, tomando esta experiencia, es que habló a sus discípulos diciéndoles en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 24, el verso 15 en adelante, se registra que les dijo: cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lea entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en las azoteas no descienda a su casa para tomar nada. Porque habrá entonces gran tribulación, y si aquellos días no fueren cortados, nadie sería salvo. Jesús efectivamente estaba anunciando el asedio que iba a sufrir Jerusalén por parte del Imperio Romano. Esto sucedió el año 70, cuando el general Tito asedió la ciudad de Jerusalén y tomó los objetos sagrados para llevarlos a Roma, juntamente con judíos que fueron llevados como esclavos, y los otros huyeron y fueron esparcidos por todas partes del mundo. El resto que quedó, en una desesperación, buscaban un Mesías, y es así que apareció Bar Kokhba, quien les dio falsas esperanzas para hacerles creer que podían vencer al Imperio Romano. Solamente sirvió para la destrucción total de la nación y para que los emperadores romanos, llenos de odio y de venganza, destruyeran completamente aquel lugar sagrado, y lo convirtieran en una planicie sin templo, de tal manera que inclusive cambiaron el nombre de la provincia de Judea por el de Palestina, y la ciudad de Jerusalén se convirtió en Aelia Capitolina. Esta situación ha sido recogida también por la escuela paulina, que en segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, el verso 3 y 4, habla de la apostasía y de la manifestación del hombre de pecado, el hijo de perdición. Es decir, está inspirándose en aquel Antíoco Epifanes, cuyo nombre Epifanes significa Dios manifestado, que se había levantado contra el templo y lo había profanado, haciéndose, como en aquel tiempo era costumbre, los reyes se creían divinos. Pero aquí la escuela paulina está hablando de uno que vendrá hacia adelante, quien se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Esta profanación es la que la escuela paulina está anunciando que sucederá cuando se manifieste ese
hombre de pecado. Naturalmente que esto tuvo un cumplimiento histórico durante las tribulaciones que sufrió la Iglesia a causa de la política de persecución de los emperadores romanos, quienes se creían a sí mismos como dioses. Cuando el Imperio Romano no pudo destruir a la Iglesia por medio de la persecución, entonces se introdujo en ella para causar la apostasía y de esa manera debilitar la Iglesia. La escuela del profeta Juan del Apocalipsis también se inspira en esta desolación y también en la presencia de este hombre de pecado para anunciar las persecuciones que sufriría la Iglesia, así como los judíos habían sufrido persecución en los tiempos de Antíoco IV Epifanes. Efectivamente, la Iglesia ha pasado momentos muy difíciles. Por eso, esta profecía ha tenido una triple dimensión. En el pasado histórico y también en el presente, cuando la Iglesia en cualquier parte del mundo está sufriendo persecución a causa de una política estatal de reducción de la comunidad cristiana. Pero también apunta hacia el futuro, a cualquier momento histórico, cuando surja un movimiento, o más bien una política estatal que pretenda el derrumbamiento del cristianismo. Entonces, el mensaje de la abominación desoladora y del hombre de pecado no es en sí el problema, estos personajes, no es en sí la tribulación el problema. El problema es que no perdamos la confianza, porque es como cuando atravesamos en el mar. El problema no son las olas, sino no dejarnos hundir de las olas. De igual manera, la tribulación y los problemas de gente anticristiana o de los anticristos que han surgido en todas partes del mundo y a lo largo de la historia no son el problema. El problema es que la Iglesia permanezca fiel a su fe y a su fidelidad con Dios, porque Dios está con ella en la presencia de su Espíritu Santo.